Y vamos a pasar a la siguiente parte del programa, donde vamos a estar hablando con Agustina Galvez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, dentro de todo lo que se puede estar, contenta de estar entre personas, argentinos, todos tristes, pero acompañándonos. Agustina es la coordinadora de la comunicación de Argentinos por la Educación, que es esta fundación, ¿le puedo decir? Una organización, sí. Una organización con la que estamos haciendo una serie de columnas. Esta vendría a ser la segunda, hablando un poco, bueno, justamente de educación, ¿no? Sí, bien. Hoy vamos a intentar cambiar un poco la agenda, dejar de hablar de la pelotita y vamos a hablar de tecnología y educación, que es un tema que nos viene convocando hace mucho, es un tema que despierta muchos debates y que probablemente sea el tema de agenda junto con natalidad, que es el tema que tocamos la vez anterior. Les traje para arrancar, voy a hacer el truco del mago. Traje reliquias. ¡Opa! Me emocioné. No sé si hay gente que no debe saber lo que es esto. Son celulares, gente. Esto, así empezó todo. Bueno, en realidad empezó de otra forma, pero creo que esto es lo más parecido a lo que conocemos los que estamos acá. Celular con tapita, esto es un sueño realmente. Me vendría bien, ¿no? Uno de esos para no estar mirando... Para dejar de scrollear, ¿no? Sí, bueno, un poco lo que les quería preguntar, y por eso traje estas reliquias, es ¿a qué edad tuvieron su primer celular? Yo creo que estamos aparte en una generación como medio intermedia entre la super tecnología y la no tanto. Yo el primer celular lo tuve a los 12 años. Sí, mira, yo lo tuve a los 12/13 y como yo con el paso a la secundaria. Y ya te digo, Yo creo que antes. somos una generación que esos celulares no los llegamos a tener nosotros. Ustedes no tuvieron estos celulares. ¿Qué edad tienen Jugaban ustedes? el de mi mamá con ese. Claro. 23, 22, 21. Sí. Claro. Bueno, yo tengo 26, no son tantos los años de diferencia, pero es increíble cómo avanzó la tecnología tan rápido. No fue este mi primer celular, pero fue uno muy parecido. Quizás detrás de cámara alguno entiende de esto. Era un celular que solo servía para llamar y mandar mensajes de texto. Y también lo tuve a los 11, 12 años. Creo que a todos nos habrá pasado, indudablemente, a pesar de la edad, que nuestros papás nos lo daban como para empezar a volver del colegio solos, ¿viste? Sí. Como medida de seguridad. Bueno, un poco lo que les quiero contar es que en el último informe que hicimos en Argentinos por la Educación, lo que vimos a partir de un análisis de los resultados de las pruebas Aprender, estas se hicieron en el año 2024 y además de preguntarle a los chicos sobre su desempeño en lengua y matemática, por supuesto que siempre hay ejercicios para esas materias, en este caso tienen lo que llamamos cuestionarios complementarios, perdón, que le preguntan a los chicos sobre determinados aspectos de su vida cotidiana. Es como, yo me acuerdo de haber rendido una de estas pruebas que me preguntaban si tenía televisión en mi casa, si tenía computadora, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Me encanta que hayas rendido estas pruebas porque cada vez que hablo con alguien nadie se acuerda, ¿vieron? Ese día falté, ese día no me lo tomaron. Sí. Bueno, exacto, les preguntan cuestiones de su vida cotidiana, entre ellas qué dispositivos tienen en sus casas, si cuentan con dispositivos. Y en este caso, el dato más importante que llevamos al frente en este informe es que en chicos de 8 años, esto es tercer grado de primaria, 6 de cada 10 tienen su propio celular. ¿De tercer grado? Tercer grado. A los 8 años, 6 de cada 10 chicos tienen su propio celular. Y 2 de cada 10 no tienen su propio celular, pero usan el de la madre, el padre, alguna persona que viva en su casa. Solo el 18% de los chicos, es decir, menos de 2, más o menos entre 1 y 2 de cada 10, no tiene acceso a ningún celular. Ya vemos ahí una diferencia. La juventud está perdida. Bueno, lo primero que nos sale es... Esto es alarma, digamos, y es un problema que vemos en todo el mundo, no es un problema solo argentino, y porque además, ¿por qué les traje estas reliquias? Yo lo que les quería plantear es que cuando nosotros teníamos un celular, bueno, quizás ustedes no tanto, eran mucho más parecidos a estos que a este que tengo acá. Todos sabemos que esto hoy tiene una funcionalidad que es,
para todo, lo Puedes usamos hacer para todo. casi todas las cosas con esos. Sí. Exacto. Entonces, no solo son elementos de distracción constante, digo, yo vengo acá y lo dejo en el bolsillo porque si no, son media hora que yo no podría estar concentrada mirándolos a las caras. Imagínense ese efecto en chicos de 8, 9, 10 años, ¿no? Entonces, un poco lo que nos preguntamos en Argentinos por la Educación es, ¿qué se hace con esto? Digo, hay un debate en todo el mundo que tiende a creer que el problema de todos nuestros problemas son el celular, ¿no? Las redes sociales, el celular, tenemos problemas de salud mental, tenemos problemas en múltiples aspectos y al parecer la solución siempre indica que tiene que ver con restringir el celular. Un poco la pregunta que guió nuestro informe fue, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Prohibir o no prohibir? Esa es como un poco la cuestión. ¿Ustedes qué dirían en principio? Estoy inseguro de lo que digo, pero ¿el gobierno de la ciudad no prohibió los celulares en las escuelas? Sí, el gobierno de la ciudad y en algunas jurisdicciones también se tomaron medidas, eso después lo vamos a ver también, pero el gobierno de la ciudad es uno de los ejemplos que generó regulación respecto al tema. Creo, si no me equivoco, que en la ciudad está prohibido en nivel inicial y primario. Yo personalmente creo que en el espacio del aula está bueno que los pibes no tengan el celular, en el primario, en el secundario también, y mismo en el nivel universitario me toca cruzar en aulas donde están todos con la computadora y yo veo las cosas que hacen en la computadora y permanentemente te distrae, y mismo cuando yo llevo la computadora es mitad prestas atención, mitad te distraes con un montón de cosas. Me parece que ese es uno de los factores más importantes, por lo menos cuando sos grande. Me parece que cuando sos chico ya ahí se te abren otros problemas más, como una exposición indebida a un montón de situaciones. Bien. Bueno, cuando en los mismos cuestionarios complementarios de aprender le preguntan a los docentes y a los directivos sobre necesidades del día a día o intereses que tienen, la mayoría dice que necesitan más capacitación para el uso de tecnologías en el aula. Entonces, cuando hablamos del prohibir o no prohibir, digo, esto es súper importante. No hay evidencia contundente al día de hoy que indique que prohibir el celular en el aula genera efectos positivos en los aprendizajes. O sea, no hay nada que nos indique que eso es realmente así. Obviamente, la evidencia va por la escalera, el mundo va por el ascensor, digo, el uso de las tecnologías, sobre todo con la irrupción de la inteligencia artificial, fue en aumento y muy rápido. Entonces, todo el tiempo lo estamos estudiando, pero si bien no hay evidencia que diga que prohibir genera efectos positivos, sí, por supuesto, hay evidencia sobre el impacto de la distracción en las aulas, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este informe fue un poco relevar cuáles son las acciones que se vienen llevando a cabo a nivel nacional en todo el país. ¿Y sus resultados o no lo podemos saber? Todavía no tenemos resultados, digo, incluso a nivel global. Si vos ves, hay un estudio de UNESCO que evalúa cómo fue aumentando la regulación a nivel mundial. En 2023, un cuarto de los países estudiados generaban algún tipo de regulación, prohibiciones y demás. En 2026 son 60% los países que regulan de alguna manera el uso de celulares en las aulas. Sin embargo, todavía no tenemos estudios contundentes sobre eso. Digo, hay algunos estudios con cierta seriedad que sí son importantes, pero ninguno concluye que hay una mejora a partir de la prohibición. Perfecto. Aparte también hay algo de estas cosas, de estas medidas que son como muy paulatinas, o sea, los efectos, la mayoría de estas cosas que nos contabas recién, digo, en Ciudad de Buenos Aires me parece que este es el primer año que se implementa esto de la prohibición del uso del celular en las aulas. Es como todavía, no sé cuánto nos faltará para poder ver a ciencia cierta, como con algo, con un poco de sustento, realmente los efectos que pueda tener, ¿no? Es como que nos falta un poco para poder mirarlo con retrospectiva y saber qué es lo que sale realmente de ahí. Pero bueno, al menos conocer qué es lo que se está implementando. Ok, ¿vamos con eso? Vamos con eso. Primero voy con algunas brechas para que entendamos todo el tema del uso del celular y la propiedad del celular. Vemos ciertas disimilitudes entre provincias en solo la tenencia. Digo, yo antes les decía que 6 de cada 10 chicos tienen celulares a los 8 años. Eso sube un poquito en Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego.
alrededor del 65%, y baja en Misiones y Formosa, alrededor del 40%. Y también vemos una brecha por niveles socioeconómicos. Eso es más o menos esperable, pero lo interesante es que la brecha entre niveles socioeconómicos no es muy significativa. Tenemos alrededor de 63% de tenencia en los niveles socioeconómicos más altos y 52-53 en los más bajos. Digo, esa brecha no es tan significativa. O sea que el poder de acceso económico a un celular no estaría siendo como que una familia, si lo puede pagar, el celular lo hace. Exactamente. Sí, y hay algo de acceso que ya no es restrictivo según niveles socioeconómicos, ¿no? Y esto habla, bueno, obviamente de la universalización de la herramienta, digo, es algo bastante interesante porque incluso en los niveles de los sectores más vulnerables quizás no tienen el resto de los dispositivos que tienen en las clases altas, digo, una tablet, una tele, un no sé qué, pero un celular tienen. Entonces es importante esto para que entendamos el estado de la situación. Bueno, vamos al repaso de, primero, evidencia internacional. Digo esto que les decía, hay 60% de los países que están tomando algún tipo de regulación. Entre ellos, Francia, Países Bajos y Chile prohíben absolutamente el uso de celulares en las aulas. Todos los niveles. En todos los niveles. Brasil, Finlandia y Dinamarca los permiten solo con fines pedagógicos. Digo, ahí estaba lo que decíamos de la capacitación docente, la importancia de que los docentes tengan herramientas para vincular la tecnología en las aulas. Y en el Reino Unido es un esquema quizás más parecido a lo que tenemos hoy en muchas jurisdicciones, que cada escuela decide, digamos, cada escuela define una política respecto a el uso de celulares. ¿Qué pasa en Argentina? 11 de las 24 jurisdicciones tienen algún tipo de regulación, ya sea prohibitiva o de tipo de uso pedagógico. Ahí vemos Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa, que restringen nivel inicial y primaria. Buenos Aires solo restringe primaria. Mendoza permite el uso de celulares para una acción pedagógica supervisada por docentes, y después Salta y Tucumán, parecido a lo del Reino Unido, dejan que cada institución defina su propia política. Una cosa que me parece interesante, que bueno, recién hablábamos de la edad en la que todos tuvimos un celular, casi todos dijimos 11, 12 o 13 años, digo, esto es importante porque al margen de la regulación que ocurra dentro de las escuelas, hay un papel importante de la comunidad educativa, de los padres, de las familias, de los docentes y de toda la comunidad en general, que es, nosotros ya estamos mal si los chicos de 8 años tienen un celular. Digo, lo recomendado a nivel internacional es que sea a partir de los 11, 12, 13 años. Entonces, es muy difícil también, y nobleza obliga, intentar que la regulación genere efectos positivos sobre una situación que, bueno, los chicos salen de la escuela, vuelven a la casa y tienen celulares con los que pueden acceder a múltiples cosas, ¿no? Mismo en Australia, en Francia, entiendo que también se intenta ahora que el acceso a redes sociales sea a partir de los 16 años. O sea, no solamente esto de recomendar que el acceso a los celulares sea en la preadolescencia, sino que el acceso a las redes sociales sea un poco más tardío. Igual eso tampoco podemos saber todavía si eso es algo que le sirve a los chicos, si se aíslan, cuál es el efecto que tienen. Sí, y también, bueno, es un tema mucho más complejo, pero digo, el alcance que tiene esa prohibición para... Digo, es muy difícil regular sobre las plataformas que obviamente tienen un impacto global y que tienen sus propias formas de decisión, incluso dentro de cada empresa / plataforma. Entonces, no sé, creo que a más de uno le habrá pasado, entras a un portal, ¿sos mayor de tantos años? Sí. Sí. Sí, bueno, sí, bien, Y entraste a OneXBet ahí claro. directo. Digo, ¿no? Es muy difícil regular eso. Pero me parece importante traerlo a la discusión porque digo, le pedimos mucho a la escuela, el rol de la escuela es cada vez más diverso, digo, más con chicos que tienen que ir a la escuela para comer incluso. Entonces es difícil de repente decir, bueno, con esto vamos a solucionar todos los problemas de la educación. Y les traje otro informe respecto al uso de celulares en las aulas.
También que hicimos con Argentinos por la Educación, en el que un poco estudiábamos lo mismo, pero a partir de los estudiantes de secundaria. Antes eran chicos de 8 años, los evaluados en las pruebas a aprender. En las pruebas PISA se evalúa a los chicos de 15 años, más o menos mitad del secundario. Y en este caso les preguntaban cuánto se distraen con el celular en clase. Bueno, Argentina lidera el ranking de distracción. Ahora que estamos liderando rankings, sí. Bueno, no sé si es una buena noticia, pero el 54% de los chicos de 15 años dicen que se distraen con el celular en clase y el 46% dice que no se distrae con su propio celular, pero sí con el del compañero. Sí, es un montón. O sea, yo me acuerdo de estar en el aula y que el de adelante, por ejemplo, estuviera viendo algo y cuando uno arranca así, como antes decían, paspando moscas, mirando a la nada, claro, vos no estás consumiendo tu propio teléfono, pero alrededor tuyo hay tantos que es prácticamente lo mismo. Sí, o que la sensación de que el otro chequea el celular dice, bueno, yo voy a chequear el mío también. Como que el uso se va contagiando. Es contagioso, ¿no? Sí. Bueno, esa es la propia lógica de las plataformas, digo. Claro. Lo decimos todo el tiempo, incluso nosotros que somos adultos y que nuestro cerebro ya se terminó de formar, nos resulta complicado igual, ¿viste? Te juntás con un amigo, te suena una notificación y es como, dejaste de prestar atención a la conversación porque necesitas ver qué es lo que está pasando en el celular. Imaginen eso en un contexto del aula, con chicos de 15 años, con un montón de estímulos alrededor. Digo, y también la coautora de nuestro informe, Andrea Goldín, con quien hicimos este último informe que les estaba contando, decía como, en mi época no había celulares, si no te importaba la clase jugábamos al truco en el fondo, ¿viste? La distracción está siempre. Sí. El tema es que el celular le agrega como un estímulo que quizás antes no estaba presente en el aula y que muchas veces no se puede controlar. Digo, en este informe que hicimos con los datos de PISA, veíamos que no solo somos la población que mayor se distrae con el celular en el aula, sino que somos los que menos saca las notificaciones. Y algo interesante también ahí, un dato más de color, quizás como para verlo por género, las mujeres son las que más presión sienten para responder las notificaciones lo más rápido posible. Digo, obviamente elementos de nuestra cultura y de cosas que están muy arraigadas, pero es un problema que va mucho más allá del uso del celular, ¿viste? Es como... Sí, donde se empieza a entrecruzar todo. Exacto. Y de hecho, nosotros siempre decimos, los aprendizajes vienen siendo un problema hace muchos años. Evidentemente no pueden ser solo explicados por el uso del celular en clase, digo. Agus, ¿te puedo hacer una pregunta que no me terminó de quedar claro? ¿Hay alguna jurisdicción en Argentina que prohíba los celulares a nivel secundario? Sí. No, en secundaria no. En secundaria no. De todas formas, hay 13 jurisdicciones que todavía no tienen ninguna regulación. Esto quiere decir que quizás hay escuelas aisladas que tienen alguna regulación al respecto, pero digo, formalmente no está esa regulación. Claro, yo en mi secundario no lo podíamos estar usando durante la clase y era incluso motivo de amonestación. Claro. Bueno, ahora yo sé que hay algunos secundarios que o te hacen ponerlo en una Sí. cajita en la entrada. En mi época, que incluso había uso de celulares, pero quizás no era tan así, era esto. Nosotros me acuerdo que mirábamos así por lo bajo el celular porque Claro. te amonestaban, ¿viste? Pero bueno, también la situación es como que ya se fue de las manos porque la realidad es que todos los chicos tienen un celular en la mano. Antes quizás no era tan así, pero hoy salís a un recreo y los chicos en vez de estar charlando entre sí, están con el celular, scrolleando en TikTok. Entonces, bueno, ahí entra otro problema asociado a los celulares en las aulas, que por supuesto es la cuestión de la sociabilidad. Digo, los chicos no van solo a la escuela para generar aprendizajes o intensificar algunas materias, van para estar con pares, para poder sociabilizar. Es un espacio súper importante para eso y que sin dudas el celular también está impactando en esa situación, ¿no? Y también que un chico que capaz sus padres no le dejan tener celular o que lo mandan al colegio sin celular o le piden que no lo use, probablemente termine usando el de un compañero o termine, o eso, como decías, o mirando ese o
jugando con el celular de un compañero. Sí, La incluso. tenemos a Lady Paddock ahí atrás que va a hacer un comentario. No, yo te quería preguntar si tienen algún trabajo con los padres, porque como la SAP recomendó la Sociedad Argentina de Pediatría, el disminuir el uso de celulares a los padres para poder disminuir el uso de los chicos, si hay algún trabajo que están haciendo para educarlos a los padres también. Bien, súper interesante. No estamos haciendo ningún trabajo con los padres. Creo que es un tema interesantísimo para ver, incluso por esto que decíamos, digo, nosotros como adultos nos cuesta soltar el celular. Es súper importante también que el adulto en casa sea ejemplo de eso, ¿viste? Pero por ahora no, y también lo que pasa es que es algo súper incipiente, digo, con el uso de la inteligencia artificial, y ahí traigo otro informe que hicimos desde Argentinos. Lo que vemos es que, primero que el uso aumentó de forma exponencial en muy poco tiempo. Y que son herramientas que los chicos usan muy fácilmente, digo, sobre todo los nativos digitales, no necesitan una explicación intermedia, incluso, bueno, ustedes lo verán con sus padres. Yo a veces, mi mamá me dice, quiero hacer algo, ¿qué hago? Toca los botones. No, pero viste, como nosotros no tenemos miedo de tocar los botones, la generación de nuestros padres, quizás un poco más grandes, es como que, viste, van explorando de a poco. Imagínense, los chicos más chicos que nosotros tienen un nivel de entendimiento de las herramientas que es muy difícil de acompañar con quizás algunas, no sé, campañas, lo que sea. Es algo que nos está excediendo. Cuando vemos la inteligencia artificial, también en un informe que hicimos con investigadores de la Universidad de Massachusetts, lo que encontramos fue que el 76% de los chicos entre 9 y 17 años usan o conocen la inteligencia artificial y el 58% ya la usó para hacer la tarea. Claro. Entonces, digo, es muy difícil. Tenemos un desafío grande como sociedad, pero incluso los docentes tienen un desafío grande día a día en las aulas, A ¿no? mí me pasa con mi hermano que tiene, no quiero decir mal su edad, tiene 15 ahora, va a cumplir 16. Y a veces me pide ayuda con una tarea que, o sea, yo estudié ingeniería, entonces matemática y física más o menos los sé llevar. Y de repente me pregunta una ley que yo no me acuerdo. Y digo, pregúntale a ChatGPT. ¿Qué va a decir? Yo sé que va a decir la verdad ChatGPT, pero es una práctica capaz poco recomendable porque en vez de que la busque en un libro, que la vaya razonando, le pido a ChatGPT que se la explique por lo menos. Que yo sé incluso que lo hace bien ChatGPT. Yo cuando estudiaba se lo preguntaba y es muy bueno para explicarte cómo funcionan las fórmulas, cómo poder aplicarlas al ejercicio que le tengas que hacer. Pero bueno, después está ahí si mi hermano lo entiende de la misma manera que lo entiendo yo, que capaz yo lo entiendo más como la herramienta, como estuvo pensada, y él lo puede llegar a pensar como un atajo en vez de aprender. Total. Bueno, ahí es re interesante lo que traes porque dentro de este informe que hicimos sobre inteligencia artificial, un poco intentábamos entender los usos, ¿no? Los usos pedagógicos de la inteligencia artificial y también los riesgos. Dentro de los usos posibles, digo, que se están realizando, pero que también son una oportunidad, y digo, traigo esto porque para mí la solución a todos los problemas no es tipo, bueno, la tecnología es un desastre, prohibámosla. No, o sea, así como fue la imprenta, aprendimos a convivir con los libros escritos cuando antes era la oralidad. Bueno, digo, el mundo va cambiando y tenemos que ir ayornándonos a eso. Cuando vemos los usos posibles o las recomendaciones que pueden generar mejoras en los aprendizajes, un uso fundamental es el de corrección, digo, ayuda para la corrección de los docentes, como un poco de apoyo en ese sentido. Digo, hay herramientas de inteligencia artificial que pueden setearse para generar correcciones y eso es buenísimo. Otro uso muy importante y que nosotros desde Argentinos por la Educación siempre lo ponemos sobre la mesa es la gestión de los datos del sistema. Digo, es muy importante. En Argentina no tenemos un sistema nacional consolidado en el que nosotros podamos seguir la trayectoria de cada uno de los chicos.
Y la inteligencia artificial puede ser un gran aliado en eso. Sí, hemos hablado de data en columnas, ¿no? O sea, no sos la primer columnista que viene acá a decir, tenemos un montón de datos que están desaprovechados, lo hablamos cuando hablamos de empleo, lo hablamos también cuando Sí, hablamos que- de armas, lo hablamos cuando hablamos de un montón de cosas de que se podrían utilizar para hacer políticas públicas de muchísimo mejor calidad. Totalmente. Hoy en la Argentina, si bien hubo avances de sistemas de información, un ministro de cualquier jurisdicción se levanta y no sabe, no tiene un tablero donde puede seguir en tal escuela y tantos alumnos, este alumno faltó porque se siente mal, este docente faltó porque se siente mal. Digo, eso no existe. Entonces, el uso de la inteligencia artificial puede ser muy importante para mejorar la operatividad de esos sistemas y ayudarnos también a un diagnóstico de la educación que sea más certero, ¿no? Más día a día. Ahora, esos son como todas cosas que está bueno pensarlas y observarlas, pero es como de la escuela para este lado, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa a nivel ministerios, a nivel escuelas y docentes? El tema que creo que siempre aparece en estos debates es como del otro lado, como qué pasa con los chicos que están accediendo a eso. No sé, pienso, hace poco hablé con algunas docentes que estaban como un poco preocupadas por todo el tema de inteligencia artificial y que nos decían que algunos incluso como que han aprendido a escribir mejor con inteligencia artificial, porque les entra en un trabajo que está hecho en el momento en clase, escrito a mano, como recontra chequeado, que fueron ellos los que escribieron, y escriben con estructuras de inteligencia artificial. Por tanto, uso continuo, digamos, ¿no? Como que incluso están mermando cosas que en ese nivel es como que uno dice, bueno, por un lado está bueno, y por el otro lado uno piensa como, bueno, hay, como sabemos, ¿no? Tantos sesgos o tantas cosas en la inteligencia artificial que también eso todo como que se chupa. Entonces, uno de los debates que siempre que aparece una nueva herramienta, como que todos estamos, que alguien piense en los niños. Y seguramente también se pueden dar cuenta por el estilo que tenga, que va a imitar de alguna manera la forma de escribir de la IA, que es súper como del inglés también, ¿no? Como heredada. Y también pensar que somos, nunca la humanidad leyó tanto como hoy en día, que nos la pasamos leyendo porque en el celular está, digamos, la mayoría de las cosas están escritas, hasta los videos tienen subtítulo. Pero bueno, después de eso, ¿cómo lo traducís en, no sé, mejoras a la hora de por conceptualizar situaciones, ahora de poder hacer razonamientos, de hacer desarrollos largos escritos? Sí, me reinteresan las dos cosas que traían. Digo, por un lado, cómo, y también Andrea Goldín, la coautora de este informe, contaba, ella es muy especialista en neurociencia, y contaba, el cerebro siempre que aprende algo, tiene que desaprender otra cosa. Digo, ¿vieron el meme de saco esto del cerebro, pongo esto? Bueno, eso es así. Entonces, chicos que aprenden a escribir con la inteligencia artificial, incorporan un conocimiento basado en la imitación. Digo, escribo como inteligencia artificial, entiendo que escribir es esto, pero no incorporan aprender a aprender. ¿Me explico? Entonces, eso es una herramienta que es fundamental, que no tiene que ver solo con la imitación, sino con una lectura crítica de las situaciones. Entonces, un riesgo fundamental, perder el análisis crítico, digo, eso es muy importante. Y otro riesgo fundamental es esto que traían de los sesgos. Digo, todas las herramientas de inteligencia artificial tienen sesgos. Bien sabemos y podemos discutir qué es la verdad. Digo, siempre es una construcción, pero esos sesgos existen. La diferencia es que la inteligencia artificial no los asume. Asume como verdadero lo que te está diciendo. Y muchas veces, y vuelvo con esto que vos decías, con tal de no mentirte, de no contradecirte, te dicen algo que no es verdad. Entonces, no solo hay una alerta a levantar con el tema de los sesgos, sino también una alerta para levantar en el sentido de lo que los chicos pueden desarrollar respecto a la tolerancia y la frustración, ¿no? Si vos tenés una herramienta que todo el tiempo te dice que tenés razón, pero te equivocaste, sí, es verdad, me equivoqué, tenés razón. Bueno, ¿cómo le enseñamos a los chicos a aprender a frustrarse? Digo, en un día como hoy, muy importante, ¿no? Sí, que un día no vas a tener razón y va a estar bien que el otro te lo marque y no es como esto del ataque, ¿no? De verlo como eso, como una situación a la que no se pueden enfrentar porque, bueno, a vos no te hago caso porque igual tengo a alguien con quien hablar después en mi teléfono que me va a decir que tengo razón igual. Es un, no sé, es un re debate.
Bueno, un poco la pregunta por la que abrí la columna era ¿a qué edad tuvieron su primer celular? Hoy, con toda esta información que fuimos hablando, ¿qué piensan? ¿Tecnología en el aula sí o tecnología en el aula no? En el aula, Sí, el en la teléfono móvil, cada uno propio, no sé si es lo mejor. O sea, Ok. no sé si, qué sé yo. Es difícil el debate, ¿eh? Es difícil, porque aparte de esto que hablábamos, o sea, no hay nada probado que te diga, bueno, esto realmente es malo para el aprendizaje. A uno le da esa sensación porque, no sé, tal vez por los consumos propios o porque nosotros nos vemos a nosotros mismos, a nuestros amigos, a nuestros primitos más chiquitos en edad de colegio como que realmente es una cuestión de una dependencia muy fuerte. No sé. Mi veredicto. Uy, cambió con la luz de repente. Se apagó una luz. Mi veredicto, yo creo que sería que depende de la institución un montón. No me parece que esté mal pensarlo, como dijiste, Salta y Tucumán era, ¿no? Mm. No me parece un error, también pensando que vivimos en un país donde un montón de las escuelas tienen administración privada con subsidio de parte del Estado, entonces hay una organización que puede llegar a tener un criterio para decidir si se aplica las tecnologías o no, pero también me parece que depende de la organización para ver el enfoque que le dan. Si igualmente está controlado, o sea, a mí me parece muy peligroso el tema de la distracción y en lo que dijiste recién del tema de la frustración, porque eventualmente va a llegar un momento donde te vas a chocar con no poder hacer una tarea, más que nada cuando sea una tarea práctica, no sé, como que se me rompió el caño de la cocina. Y lo vas a tener que poder resolver sin preguntarle a una inteligencia artificial que lo haga. Entonces, si la institución te puede garantizar que va a ser aplicado de una forma con criterio, no también como una palabra que dijiste vos, yo creo que puede estar bueno, no en el aula, no como con el uso normal. Eso no está bueno ni para el secundario, me parece. Bien. Quizás más pensando en lo que usan en el celular por fuera del aula, digo, si ya el uso es un poco excesivo fuera del colegio, bueno, que por lo menos el colegio sea el lugar o el aula del momento donde, bueno, no lo usamos por un rato. Bien, bueno, súper interesante creo todas las posiciones, un poco lo que hacemos desde Argentinos por la Educación y lo que intentamos hacer con este informe es no ponernos ni de un lado ni del otro, sino entender que hay un debate que dar, que la evidencia todavía no es concluyente para ningún lado. Por lo tanto, si quieren leer este informe, todos los que les fui contando, pueden entrar a nuestras redes, con Sí. X. En todas las redes sociales, argentinosporlaeducacion.org en la web. Ahí está ahí en tienen pantalla. todos los informes. Bueno, ¿queda algo por agregar a esta columna? Creo que estamos. Bueno, entonces, si vamos a concluir con esta columna, te agradezco mucho, Agustina, por haber venido. Estuvo muy bueno. No solamente por vos, sino por lo que hace Argentinos por la Educación, que está desarrollando los informes y encima también colaborando con el programa. También, no sé, de nuestro lado, ayudar a difundir estos debates que nos parece que son interesantes. Y voy a pasar con el cierre del programa. Voy a agradecer.